Mis hermanos, saludos, cariños, abrazos fraternales para todos. Aquí está su hermana en Cristo, Belkis Peguero, una vez más aquí a compartir la palabra de Dios, en compañía de mi esposo, Hermes Fernández. Y vamos a presentar este momento al Señor, como siempre, unos minutitos. Señor Jehová Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Señor de la Gloria. Gracias, Señor, por este momento y venimos pidiendo tu presencia, Señor, que tu presencia esté aquí en medio nuestro, Señor amado. Ángeles también con nosotros y con nuestros hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando. Ángeles que nos cuiden, nos protejan, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo sea aquí fluyendo en nosotros, que el Espíritu Santo sea trabajando ahí con nuestros hermanos y amigos, en el nombre de Cristo Jesús. Que no haya ninguna distracción, ningún obstáculo para poder expresar la palabra bendita, la palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, Señor. Mis hermanos, mis queridos hermanos. Dale tus saludos tuyos. Saludos, mis queridos hermanos. Gracias una vez más aquí acompañado de mi querida esposa, queriendo compartir la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque como cristianos tenemos siempre que estarnos ayudando uno a otro y tenemos también que estar preparándonos para estar alerta en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para no darle oportunidad al enemigo de las almas y llegue entonces a nuestros territorios, a nuestras familias, a nuestras vidas. Porque nosotros mismos, por desobediencia, a veces por desconocimiento, que mayor parte es por desconocimiento que pasa, desconocimiento de la palabra, porque esa es nuestra guía, ese es nuestro libreto para llevar nuestra vida en este plano terrenal. Por eso dije por desconocimiento, pero ya nosotros no estamos en desconocimiento, estamos en la palabra y cada día estamos leyéndola y conociendo de ella. Por desconocimiento, por descuido, abrimos puertas a nuestras vidas y al abrir puerta entonces el enemigo de las almas toma territorio y hace de las suyas. Recuerden, mis hermanos, que este plano terrenal fue hecho de lo que no se ve. El plano espiritual fue primero. Y así como aquí en el plano terrenal tenemos leyes que tenemos que obedecerlas, en el plano espiritual también hay leyes, de la misma manera como las hay acá en el plano físico. Hay leyes y tenemos que respetarlas, obedecerlas. Y esas leyes el enemigo las sabe. Y nosotros no las sabemos, las desconocemos. Pero ya una vez que venimos a los caminos del Señor y el Espíritu Santo comienza a poner en nuestro espíritu el conocer de la palabra. Porque al tener conocimiento somos libres en el sentido espiritual. Tenemos también que el enemigo está siempre en el entorno, buscando esa oportunidad en el cual tú, yo, cualquiera de nosotros, abra esa brecha para él poder entrar y hacer de las suyas. Aquí vamos a presentar en este momento para abrir el tema, porque de eso se trata el tema. Obedeciendo a Dios para no abrir puertas a Satanás. Que Jehová reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Obedeciendo a Dios para no abrir puertas a el enemigo. Vamos a abrirlo con la escritura que está en Génesis 37, del 3 al 4. Hermes, ¿te gustaría compartir eso? Sí, vamos a leerla aquí, a compartirla con todos mis hermanos que están viendo esta transmisión. Dice el capítulo 37, versículos 3 y 4. Amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, o sea, a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así vino Dios y le dio un sueño a José, y José lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Aún más. Por eso, cuando dices, como lo dice aquí mismo, y al oírlo,
este sueño que soñó, más todavía lo aborrecían. En esta escritura podemos ver claramente que Jacob no fue un hombre sabio. No fue sabio porque él permitió con su comportamiento, que no era malo, bonito, precioso, agradable, querer a su hijo. Pero fue un amor desbordado, fue un amor que no tuvo límites, fue un amor que era muy notorio de que quería y tenía más preferencia por José. Y ya los otros hermanos, desde el crecimiento de José, fue abriendo en ellos ese sentimiento de odio, ese sentimiento de envidia. Entonces, Jacob no fue un hombre sabio, definitivamente, porque por vía de este amor desbordado salió lo que es el favoritismo. Y eso es algo peligroso. Eso es una puerta al enemigo segura entre la familia, entre el núcleo familiar. Porque Jacob, al tener favoritismo con José, que hasta llegó a hacerle a él, exclusivamente a él, esa túnica de colores. Exacto. Ya cualquier cosa que hiciera José era de molestia para sus hermanos. Estos sueños que tuvo José, ya para ellos también era de molestia, porque en los sueños se veía como que José era el que era el principal, el que reinaba, ¿verdad? En los sueños que tuvo él. Sí. Pues entonces, cada cosa que hacía José era de molestia para ellos, porque ya de por sí los corazones, el alma de cada uno de sus hermanos ya estaba herida, ya estaba flechada por los sentimientos viles que son el odio, que son la envidia. Ya estaba esa puerta abierta para que el enemigo reinara en ese núcleo familiar. Y al reinar, lo que va a venir es situaciones desagradables, catastróficas, hasta incluso querer quitarle la vida a su hermano, porque ese fue el propósito de esos hermanos. 10 hermanos, Hermes, ¿verdad? Sí, ellos con José eran 12. Con José eran 12. Sí, entonces ahí entra lo que cuando vino José y tuvo el segundo sueño. Acuérdate, cuando vino Josué y tuvo el segundo sueño, Jacob, un hombre de Dios, que ya había recibido visiones en Betseba y en otras ocasiones, que Dios le había dado revelaciones. Cuando Josué viene y tiene el segundo sueño, que él se ve con esa estrella alrededor de esa 11 estrella inclinada ante él. Entonces el padre, que era Jacob, le dijo: oh, pero ¿acaso no postraremos tu madre y todos tus hermanos y yo delante de ti? Uh-huh. Entonces Jacob, en vez de poder discernir eso, lo que estaba pasando, lo que aún más lo amaba más, para que el odio le siguiera entrando a sus hermanos. Y la consecuencia que vino de todo eso fue que entonces ellos, en la primera oportunidad que tuvieron, hicieron creer que José fue muerto por un animal en el desierto. Porque el propósito de ellos desde el primer momento era matarlos, sí, matar a José. Si no es por uno de los hermanos que dice que no, que es mejor que los vendamos, los vendieron a los mercaderes. Entonces estos mercaderes lo vendieron al jefe de la guardia del imperio de Egipto, ¿verdad? A Potifar. Sí. Y después de ahí más consecuencias para José. ¿Como cuáles? Esas infamias que él sufrió por vía de la esposa de Potifar. Esas infamias lo llevaron a él a la cárcel. Sí, correcto. Entonces, por esa brecha abierta en el núcleo familiar de Jacob, de los hijos de Jacob, mira hasta dónde llegó esto. Ya sabemos que Dios estaba en control, porque había un propósito en José. Sí. Había un plan de Dios en José. Eso ya lo sabemos. Pero estamos viendo aquí, a donde leíste de Génesis, del 3 al 4, ahí se ve claro que estaba gobernando ya el enemigo de las almas. Estaba gobernando en el núcleo familiar de Jacob. Sí, desde que Dios le dio la visión a ese jovencito, a José, que era un niño, ya el enemigo está siempre en el entorno. José reveló lo que se soñó. Jacob era un hombre intérprete. El enemigo de una vez hizo que sus hermanos se levantaran a él, porque podía ser de otra manera también que llegara a Egipto. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, llega porque llega.
Y déjame Y el decirte, enemigo hizo que llegara sí, ese extremo, a por ese el extremo. pecado que hicieron sus hermanos. Y esta situación la podemos aplicar nosotros mismos en nuestras vidas, pero para edificarnos, para cuidarnos, porque nosotros tenemos familias. Ya otras personas tienen sus nietos, sus nietas, los están criando. Pues entonces tenemos que ser sabios en nuestro sentimiento, en nuestro amor hacia nuestra familia, hacia ellos, porque no podemos darle oportunidad al enemigo, abrir brechas por ese amor desmedido, desbordado, que se llega al punto del favoritismo. Porque de esa manera es que vienen esos sentimientos de maldad que conllevan a los hermanos hasta la muerte, a quitarle la vida a un hermano. Miremos cuando los tiempos de Caín y Abel. Caín le quitó la vida a su hermano Abel por el sentimiento vil, de envidia, de odio. Entonces no podemos dar esa oportunidad, tenemos que ser sabios, tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Padre Eterno para poder saber manejar en nuestro núcleo familiar el sentimiento de amor que tenemos por ellos, porque estos son consecuencias que trae y hasta de generación en generación. Sí, correcto. De Así generación mismo en es. generación. No, que ahí podemos darnos cuenta que cuando se cumplió el propósito que Dios tenía con José, que sus hermanos lo metieron en el pozo, lo querían matar, se cumplió el propósito que Dios tenía con él. Pero mira de qué manera. Pero el enemigo lo que quería era atrofiar ese propósito que Dios tenía con él. Sí. Porque si tú te pones a mirar desde un punto de vista ahí en base a la palabra, cuando José estaba allá en Egipto, después de haber sido maltratado, todo lo que le pasó con sus hermanos, llegó a Egipto, él podía tomar la decisión de qué, de no perdonar a su familia, no perdonar a sus hermanos, por lo que aconteció. Pero muchacho noble, de buen corazón, Exactamente. ¿Qué hizo con él? amor a nuestro Padre Eterno, Ujú. con Entonces, obediencia. ahí viene y se cumple el sueño que Dios le dijo. Cuando Dios le mandó la hambruna a la tierra de Canaán. Y le llegó la hambruna y le dio el sueño al faraón. Y tuvieron que ir ¿a dónde? A Egipto, A Egipto, donde su hermano. a buscar comida. Y cuando José lo vio, ¿qué hizo? Lo perdonó de primera. Sí, entonces esa es la parte principal. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes, saber de que el enemigo de las almas anda siempre como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, eso es algo que no podemos nunca ignorar, sino siempre saber que es así. Porque estos asuntos espirituales son invisibles. Entonces tenemos que estar siempre alerta. Esta enseñanza la podemos compartir con nuestros propios hijos, ya adultos, hijos y hijas que están formando su familia, para que ellos también tengan una base bíblica para poder impartir lo mejor en su núcleo familiar, para saber cómo manejar ese amor hacia sus hijos, hacia sus hijas. De esa manera no se abren puertas en el núcleo familiar y el enemigo entra sutilmente y desarrolla en cada uno de esos corazones sentimientos feos, ese sentimiento de odio, ese sentimiento de envidia, que ese es el más peligroso, porque la envidia conlleva a más y a más sentimientos vil. Sí, por eso todo en los núcleos familiares, si tienen varios hijos, tienen que quererlos todos iguales. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestras propias vidas y también a las vidas de nuestros hijos ya adultos. Enseñarles, hablarles, para que así de esa manera ellos sepan cuidar su núcleo familiar. Porque tenemos que saber que estos asuntos así espirituales siempre van de generación en generación. Sí, así mismo es también. Si tú te pones a buscar la escritura también en el libro de Josué, nosotros como hijos de Dios siempre debemos pedirle a nuestro Dios dirección en todo lo que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento menos que nosotros esperamos, podemos abrir la puerta al enemigo. Sí. Y el enemigo se mete en los hogares y destruye lo que Dios nos prometió.
sí. Así mismo está como en el libro de Josué, en el capítulo 7 de Josué. Dice, Verso. capítulo 7, versículo 6, dice, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Josué dijo, oye qué oración, dice Josué, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira cómo Josué ora a Dios. Y tú sabes lo que había acontecido anteriormente. La guerra que había ganado. Sí, había ganado la guerra en Jericó. Sí, tumbaron las murallas. Pero antes, cuando él iba a Jericó, ¿qué hizo él? Con dirección siempre de Jehová. Iba y consultaba con Jehová. Sí. Y que Jehová le dijo, anda, ve y te entrego esa ciudad. Sí, Entonces, porque él era obediente. Exactamente. Era obediente y todo lo consultaba a Jehová antes de llevarlo a cabo. Al llegar de la guerra de Jericó, venía la ciudad de Ais. Una ciudad pequeña, de pocos habitantes. Abrió el Jordán. Cuando él mandó los espías y vio que era una ciudad tan insípida, lo menospreció. Pero ahí está el detallito. Él no consultó a Jehová. Para esta segunda batalla con Ais. No consultó a Jehová. Así se llamaba Sí, la ciudad de Ais. Y en vez de mandar el ejército completo, mandó, déjame mandar déjame mandar 3,000 hombres para que la tomen y no forzar los demás hombres. ¿Y qué pasó? Perdieron. Tuvieron que salir corriendo, murieron soldados. Sí, pero tengo entendido que perdieron por el motivo de que hubo una desobediencia. Es ahí mismo que vamos a caer, en ese detallito. Cuando ya Josué se postró en tierra, Dios le dice, Jehová le respondió a Josué y le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé a hacer, que no cogieran producto, nada anatema. Ahí entró Josué. Tomando del anatema. Antes de ir a la guerra contra Ais, no consultó con Dios. Por eso nosotros, oh santo, siento una presencia linda, Señor. Por eso nosotros no podemos coger nada que no sea direccionado por Dios. Nosotros, como somos hijos de Dios, debemos siempre direccionarnos por nuestro Dios. En ese tema, Hermes, el que tomó del anatema fue Acán. Exactamente, hay que especificar eso. Sí, ahí vamos a caer para seguir. Exacto, no fue Josué, fue Acán el que llevó a cabo ese sentimiento de que quería robar. Hubo robo. Y robo de cosas anatemas que Jehová no quería. Exactamente. Dios le dio una orden y le dijo, no cojan nada de esa ciudad. Ahí se abrió una puerta, ¿viste? No cojan nada de esa ciudad. Y Josué y todos los hombres hicieron lo que Dios mandó, solamente Acán y su familia. Cogieron vestidos de oro, lingotes de oro, y lo guardaron en su carpa donde ellos vivían. Entonces, ahí le abrieron puerta al enemigo. Exactamente. ¿Y ahí qué pasó? Los resultados de eso, perdieron la batalla contra una nación, un pueblo pequeño de pocos habitantes, que era de ganarse a ojitos cerrados. De una vez, pero ¿por qué exactamente perdieron más rápido la guerra? Porque Josué no consultó a Dios. Si él consulta a Dios desde un principio, antes de mandar a esos soldados, Dios, como el Dios le da revelación, que todo lo sabe, todo lo ve y sabe todas nuestras cosas, todo lo que va a acontecer, ¿no le va a dar la revelación? Sí. Seguro que sí, pero él se confió. Así nosotros, como seguidores de Jehová, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros siempre debemos permanecer en la gracia de Dios y dejarnos dirigir de Él. Y ahí entra el detallito. ¿Qué hizo Dios cuando le dijo a Josué? Mátalo a pedrada todo
y fueron muertos y sí. sepultados en piedras. Sí, hay que limpiar, hay que sacar lo malo del territorio de uno. Hay que cerrar esas puertas, esas brechas. Ellos eran una familia que tenían una puerta abierta al enemigo. Le dieron una legalidad. Ahí entra lo que yo estaba conversando al inicio de la introducción del programa, que hay leyes espirituales que hay que respetar. ¿Qué sucede? Que el enemigo está viendo que aquel está violando una ley espiritual. Esto es una oportunidad para mí. Esto es el enemigo. Para mí, para yo entrar en ese núcleo familiar, para yo hacer daño, estragos, hasta el punto de llevarlo a la muerte, que se maten unos con otros. Que hoy día, mira ese pecado que se cometió en ese entonces. Hoy día, por la culpa de un padre, una madre, entra un pecado y viene un hijo y sale que nada más dicen, ¿por qué este hijo me salió así? ¿Qué es lo que pasa con este hijo? Pero no saben qué puerta fue que abrió. Ajá. De ahí es que entra lo que te dije también hace un ratito, de generación en generación va caminando ese pecado. Exactamente. Y esa legalidad en el enemigo hacia ese núcleo familiar. Pero entonces cuando Josué reconoció y buscó el rostro de Dios, ¿qué hizo Dios? Le dio la revelación, sí. Le mandó que cerraran esa puerta, y cuando se cerró esa puerta, le dijo, vayan ahora, yo se la he entregado. O sea, Dios perdonó al pueblo de Israel y le dijo, vayan, esa ciudad le pertenece. Mira quién lo mandó, nuestro Dios. Y esto me lleva a pensar en David, porque es que David, un hombre querido por Dios, santo, sí. Obediente, pues tú sabes, un hombre que también llevaba direcciones de Dios, todo se lo consultaba a Jehová. Todo. Me lleva a él en esos tiempos cuando él se dejó llevar de la carne, cuando él se enamoró de una mujer que la veía desde el balcón de su habitación y veía a esta mujer atractiva, veía todo eso preparado por el enemigo, sí, ese escenario. ¿Para qué? Para que David entrara en lo carnal a través de los ojos, viendo una mujer hermosa, pero una mujer ajena. Sí, ¿y a qué lo conllevó a David? A mentir, a ser engañoso y a poner al esposo de esa mujer, huir. ¿Cómo se llama el esposo? Urías. Urías. A Urías. Exacto, a poner a Urías en peligro frente, comandando para pelear con otro pueblo, y este pueblo lo mataron. Sí, porque todo eso fue planeado por David. Claro que sí, acuérdate que David siempre dirigía él mismo su ejército, pero el enemigo siempre está a la brecha, siempre buscando al ungido de Dios, buscando al que trabaja para Dios, buscando cómo hacer que caiga. El enemigo aprovechó esa oportunidad, a través de los ojos, le abrió la... David era un hombre que donde quiera que llegaba y conquistaba una ciudad, él siempre tenía una mujer, una concubina, una esposa. Entonces ya el enemigo vio que eso era una parte débil de David. Y aprovechó y lo hizo caer. Y abrió la puerta, y se abrió la puerta de fornicación, de adulterio, de engaño. Mandó a matar a Urías, comandándolo. Ahí entra el engaño. Sí. Un hombre, un siervo de Dios, temeroso de Dios. Y mira hasta qué punto llegó, por el pecado. ¿Y cómo comenzó? Por los ojos. Él permitió que entrara por sus ojos, que penetrara en su mente, en sus sentidos y en la carne, hasta llegar al punto de preparar todo para encontrarse con la mujer de Urías y tener acto sexual con ella. Sí. Mientras Urías estaba en el campo de batalla, mandado por David. Y mandado que lo dejaran abandonado al frente de ese batallón. ¿Para qué? Para que muriera. Entonces todavía el enemigo entró en David. David está ciego por la carne. Sí. Entonces no va a consultar a Dios todavía. Sí, está cogido por la carne. Está cogido. Sí. Entonces, ¿qué tuvo Dios que hacer? Espérate, este es mi siervo. Yo le voy a mandar ahora mi profeta. ¿Y a quién le mandó? A Natán. Exactamente, ahí fue que Natán fue y habló con David. ¿Qué le dijo a David? Como dice la escritura que... Aquí, donde dice la escritura... En capítulo 12 de Segunda de Samuel, en el verso 9, dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, este es el esposo de Jezabel, sí, ¿verdad? Sí.
heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Estas son las consecuencias del pecado, de haber abierto puertas al enemigo. Porque las consecuencias están que ya David no fue bien visto por el pueblo, no fue bien visto por su gente de su entorno, de su alrededor, por su familia. Ya David no era bien visto por los ojos principales, que son los ojos de Jehová. Y a través de este pecado también vino la pérdida de ese hijo que tuvo Betsabé, porque ellos tuvieron un hijo. Vino la pérdida de ese hijo. Como dice la palabra, entró la espada a la Exacto. casa de David. Y lo peor, de generación en generación. Porque recordemos también, disculpa mi amor, recordemos también ese momento cuando el hijo de David, oh santo, violó a su propia hermana. Sí. Ya el enemigo estaba metiéndose en el núcleo familiar y ya comenzó a hacer sus estragos. Sí, que ahí entra el detallito del pecado de David y la mujer de Urías, que tuvieron un niño. ¿Nació como? Muerto. Entonces vino David, se humilló, Dios lo perdonó. Pero ya de haberme cometido el pecado, ya había entrado la espada a la casa de David. Ahí entró la violación del hermano, el hermano mató al otro hermano, después el hermano se rebeló contra David, el hijo de David se rebeló contra él, y ahí tú sabes la historia, le quitaron el trono a David, se armó una guerra, y ¿cómo terminó el otro hijo de David? Muerto. Y la familia destrozada. Por eso vemos muchas familias, el núcleo familiar malogrado, perdido, pero es que hubo una grieta abierta, ya sean los padres. Algo pasó en ese núcleo familiar. Ninguna familia se va a odiar unos con otros, se van a aborrecer unos con otros por gusto, porque hoy día amanecí así, porque hoy día no quiero estar bien con mi hermana, con mi hermano. No, esto es una grieta que se abre en el núcleo familiar y ya le están dando legalidad al enemigo, porque se rige por leyes. Hay leyes espirituales que hay que respetar. Si no se respetan, si no se obedecen, eso le da legalidad al enemigo de las almas a entrar a ese núcleo familiar y llevarlo a como él quiere. Porque sabemos que él nada más vino aquí a matar, hurtar y mentir. Por eso vemos estos núcleos familiares perdidos. Así se llame en espíritus lascívicos, así se llame en drogas, así se llame en bebidas alcohólicas, en abuso, incesto, en el hogar, en el núcleo familiar. La idolatría, hablando ya en lo espiritual. Dios habla mucho de la idolatría. En la Biblia completa, Dios detesta la idolatría. Y hoy día hay muchas personas que son idólatras. Entonces ahí entra que eso Dios no lo perdona. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, sí, porque y el Espíritu Santo te guía, tú dejas eso. Entonces ya la maldición quedó en tu familia. Sí, y ahí viene eso de generación en generación, hasta que venga un hombre y una mujer de Dios y se pare en pie firme y diga: aquí hay algo, aquí en esta familia está pasando algo, esto no es normal. ¿De dónde que viene el mal? ¿Por dónde fue que se abrió esa puerta? ¿Por dónde fue que se abrió esa brecha? Que mis hijas son así, que mis hijos le hacen mal a sus hermanos. Algo está pasando aquí. Por eso es que el hombre y la mujer, padre, madre de familia, tiene que estar siempre alerta. Por eso yo compartí hace un ratito que esto lo podemos llevar a cabo en nuestras vidas o en las vidas de nuestros hijos ya adultos que están formando su núcleo familiar. Hablarles a ellos. ¿Para qué? Para que aprendan a nivel espiritual y sepan que hay leyes
leyes así como la hay en el plano terrenal, Sí. leyes espirituales que hay que respetar para no darle oportunidad al enemigo a que venga al núcleo familiar a destrozarlo, a destruir la familia. No, el mismo Jesucristo nos lo dijo. Que primero las cosas espirituales y después vienen los terrenales. Exacto. Hay que desatar lo espiritual Para que se desate en lo físico. físico. Y tenemos que ser sabios, nosotros compartir ya como personas adultas, maduras, compartir con estos hijos, hijas, ya adultos, que ellos son ahora la próxima generación, van a llevar ese núcleo familiar a cabo, pero no queremos que vengan cosas en su núcleo familiar del pasado, pecados del pasado, grietas del pasado, puertas abiertas espirituales del pasado. Eso le va a ir repercutiendo de generación en generación. Y por eso tenemos, así como nosotros mismos estar alerta, ponerlos a ellos alerta. Sabemos, reconocemos que hay hijos que no quieren que le hablen de Dios, que no quieren que le hablen de las cosas espirituales. Pero hay ese momento especial, hay ese momento que Dios prepara para que uno pueda aprovecharlo y hablarle a esa hija, a ese hijo, de asuntos espirituales. ¿Y escuchan? Claro que sí, porque hay ese momento. Y porque nosotras como madres, como padres, estamos siempre orando por nuestros hijos, nuestros nietos. Estamos siempre orando por nuestro núcleo familiar. Y Jehová Dios nos va a conceder eso. Él lo concede, ese momento especial, donde tú estás ahí enfrente de tu hijo, enfrente de tu hija. Y ese momento se hace apacible, porque lo preparó Jehová Dios. Porque tú venías pidiéndoselo y Él lo preparó. Y ahí tú aprovechas y le hablas. ¿Por qué? Porque hay que conservar el núcleo familiar. Sí, que ahí mismo es como tú lo acabas de decir. Hay familias que por cualquier simple cosita, vamos a llamarlo de esa manera, se hacen chisme y todo termina en enemigos. Entonces, ¿quién entró ahí? ¿El enemigo? ¿Por qué? El enemigo. Por no perdonarse uno con otros. Hermanas con hermanas. Hermano y hermano. Hermanos sobrino con y hermanos, tío, entre esa envidia, primo y primo. envidia tonta, pero para el enemigo no es tonta, es un poder para él poder deshacer esa hermana para tener una vida familiar con su otra hermana como se debe. Ese hermano para que esté de la mano con su otro hermano, cuidándose, amándose, apoyándose. Pero el enemigo entra en esos momentos de la niñez, en esos momentos de adolescencia. Es ahí que entra en el núcleo familiar. Sí. Ya después de adulto se le hace un poco más difícil y como quiera él hace sus estragos. Como quiera hace sus estragos. Porque hay adultos que ya después de adulto tú lo ves que están como perros y gatos con una hermana, un hermano. Ya después de adulto. Pero lo más importante de esto, que cuando tú te vas al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante, cuando dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso fue Jesús que comenzó ahí. Y cuando tú te vas al versículo 21, ¿qué dice Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, maestro? Y él le dice, 7 veces 7, no, hasta 70 veces 7. Exactamente. ¿Quién nos lo dijo eso? Nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, ahí está el punto. Ahí está el punto de reconocer nuestro error, nuestro pecado, nuestra brecha, nuestra puerta abierta. Reconocer, arreglar, de una vez ponerse a cuentas con el Señor. Porque volviendo a tomarlo de David, si buscamos aquí, que estoy viendo y viene a colación con lo que estás hablando, del perdón y del reconocimiento de lo malo que se hace, tenemos en el capítulo 12, verso 13. Aquí tenemos: entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Oye, ya ahí está el reconocimiento. Ya ahí está el reconociendo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, no morirás. Pero el pecado trae consecuencia. Y esta consecuencia, aquí viene una de ellas. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa es una de las consecuencias del pecado. Su hijo que tuvo con Betsabé morirá, murió. Y dice aquí más abajo en el 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Este niño vino por el pecado. Las consecuencias que va a traer no va a ser buena, no viene de bendición. Esto no estaba en los planes de Dios. Esto estaba en los planes carnales de David y en los planes del enemigo, que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí fue una presa fácil, David, solo, para caer en pecado a través de sus ojitos, viendo a una mujer atractiva, pero ajena. Y preparó todo en su mente para hacer el daño. Pero lo bueno de esto es que David, como siervo de Jehová y como hombre temeroso de Dios, reconoció, pequé contra Jehová. Una vez que se reconoce, ahí viene la reconciliación con nuestro Padre Eterno. Ahí viene las promesas de no volver a hacerlo, de ser más cuidadoso, de estar más alerta, del enemigo, de las almas que está en nuestro entorno, para llevarnos a nosotros al territorio que Él quiere. Y nosotros tenemos que estar más alerta, siempre, siempre. De igual manera, volviendo al punto de José, con esa enseñanza que tú acabaste de decir ahora, del perdón. José fue uno que de una, él perdonó a sus hermanos. Él no tuvo que aplicar 70 veces 7. Eso fue de una, él perdonó a sus hermanos. Porque hay que saber que esa hazaña que hizo sus hermanos con él fue una vil hazaña. Sí, que hoy día, por tontería dentro de un hogar, están todos enemigos. Y mira a José. Y sufriendo, porque mira el sufrimiento que tenía el papá de José, Jacob. Él sufrió a su hijo entrañablemente por años, dándolo por muerto, porque eso fue lo que dijeron sus hermanos. Un animal lo devoró en el medio del desierto y le llevaron prueba y todo. Sí, pero y si tú te pones a mirar, Dios todavía, Jacob, estando ciego espiritualmente, que no está comprendiendo el propósito de Dios, le dio todavía al final otro niño que se llamaba Benjamín, que era más joven que José. Y como quiera, teniendo a Benjamín, él no se quedó tranquilo. Él entró en depresión. Entró en depresión porque entró el pecado de los hermanos. Entró a su casa. Y está afectando el núcleo familiar. Y como quiera, Dios le da a otro niño, como él dice, para que, estate tranquilo, yo tengo un propósito con él. Como un consuelo. Y como quiera se quedó triste por no discernir la palabra de Dios, ese mensaje que Dios le había dado a José, que iba a llegar a Egipto. Porque Jacob era un hombre era intérprete del sueño. Él sabía discernir. Por eso, es como yo te estaba comentando hace un momentito, que cuando uno llega a los pies de Cristo y uno tiene rencor en los núcleos familiares, cuando uno tiene rencor con otra persona, que ya cuando uno está en el mundo, lógico, todo el mundo tiene problemas. Uno tiene que acercarse a ellos y pedir perdón. Pero ese es el primer paso, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo va a entrar en ti y tú vayas a pedir perdón y a perdonar. Sí, porque el Espíritu Santo va a poner ese sentir en tu espíritu. Te va a poner el querer como el hacer. Te va a poner a reconocer los errores cometidos. Y eso te da claridad y te da fortaleza. ¿A qué? A dar el primer paso. Pedir perdón. Sí, entonces, yo lo que le puedo decir
que si alguno de los que están viendo esta transmisión han faltado contra Dios, contra nuestro que es el Jehová principal, de los ejércitos, yo te pido que repita conmigo, que cierre tus ojitos, lo haga de todo corazón, y tú repita conmigo. Oh Jehová Dios Todopoderoso, hoy me arrepiento. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Y que tu Hijo amado Cristo Jesús, que murió por mí en la cruz del Calvario, me limpie con su sangre maravillosa, que derramó en la cruz del Calvario, por mí y por todos los demás. Te entrego mi alma, te entrego mi vida, Señor, para que tu Santo Espíritu entre en mí, Señor. Entre en mí, mi Dios. Me arrepiento. Perdóname. Perdóname, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, tu corazón y tu mente, todo te va a ir cambiando y se te va a ir limpiando todo, porque ya Dios escucha nuestras oraciones y, como dice en la palabra, pedid y os dará. Y el Espíritu Santo te va a ayudar ahora a estar en obediencia para no abrir puertas al enemigo y no venga a romper, a dañar, a malograr el núcleo familiar. Sí, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Una oración de despedida ahí para todos sus hermanos, los hermanos. Sí. Señor Padre Santo, Padre Eterno, gracias, Señor Jehová, por este momento que nos brindaste aquí a nosotros para compartir con nuestros hermanos tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Es un regocijo siempre compartir tu palabra, abrir nuestras bocas y hablar de tu palabra. Sí, Santo Señor. Eres. Pedimos, Señor, que tú le sigas ayudando, que tu brazo extendido, Señor, con cada uno de ellos, para que tú le puedas dar, Señor, sabiduría de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Sabiduría para que ellos puedan compartir, Señor, con sus hijos e hijas, con sus nietos, para que sepan, Señor, poner ese amor en una balanza hacia los miembros de sus familias y que no haya favoritismo, Señor Santo, sino igualdad, Señor. Un amor, Señor, pleno, un amor común para cada uno de los miembros, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sabiduría para ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, siempre esté trabajando en sus espíritus. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Este tema lo queríamos compartir con ustedes. Espero que le haya edificado, porque esto es para crecimiento. Y para compartirlo con la demás familia, en el nombre de Cristo Jesús. Compártelo con toda la persona, con todos tus amigos, para que lo vean y lo edifiquen, sean edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos con ustedes, Hermes Fernández y mi querida esposa Belkis Peguero. Un abrazo para todos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Amén.